Y me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Janet Arrizón para la mesa de mujeres. Lourdes Encinas tuvo también una asunto personal que atender, no nos puede acompañar ahora, le mandamos un saludo muy cariñoso, muy afectuoso. Janet, qué gusto saludarte como cada sábado, buenos días. Igualmente, ya los extrañaba la semana No, pasada, no los no acompañé pudiste estar la semana pasada. en Radio Escucha y A ver, ya que pones el tema del ENDIRE, vamos a poner un poquito en contexto a la audiencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia tiene un objetivo, bueno, tiene varios, pero un objetivo central es garantizar la prevención, la atención, la sanación y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Es importante de hablar de violencias en plural. Ahorita Janet me corregirá si estoy mal, de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida. Esta ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define violencia contra las mujeres como, y lo leo textual, como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Muy bien, con el propósito de dimensionar y de contribuir al conocimiento sobre este tema en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el INEGI genera información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Esta es una forma también de coadyuvar en el diseño y en las definiciones de acciones, políticas públicas para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Este es un gran tema y este es el tema que vamos a platicar esta mañana en contexto con Janet Arrizón. La Indire. Endire. El Endire es la fuente más importante que existe en México para atender los problemas relacionados con la violencia de las mujeres y también ha visibilizado otras problemáticas que no se consideraban violencia y se ha ido normando en esto. Entonces, quisiera partir del que el Endire es un esfuerzo nacional muy importante, que es un referente internacional. A nivel mundial existen muy pocas estadísticas que tengan esta perspectiva o este enfoque direccionado a analizar la forma en la que se relacionan las personas ¿Mm? dentro de los hogares. Y creo que es importante reconocer el trabajo que hace INEGI desde la metodología que se diseña para garantizar que los resultados sean los más certeros posibles, así como la forma en la que se levanta la encuesta. Es una encuesta que es levantada únicamente por mujeres. A tratarse de violencia se busca el hacer una cercanía entre quien entrevista y quien responde a esta encuesta. Y creo que esa es una de las razones por la que es de las encuestas que más se contesta. Y la gente cuando llega alguien del INEGI pues tiene la posibilidad de decir si Claro. quiere o no quiere ser encuestada. La ENVIR es una encuesta que sí es contestada Eso por es las un buen mujeres, dato. De las encuestas que levanta el INEGI, la Indire es de de las las que más más. contestadas. Mira, qué Y buen dato. además, yo creo que es porque lo hacen mujeres que son capacitadas en perspectiva de género, son capacitadas para la no revictimización. Y además, algo interesante de esta encuesta es que tiene distintos formularios según el perfil de quien responde. Son formularios electrónicos. Entonces, por ejemplo, si la mujer manifiesta que es casada, o si está en unión libre, o si está divorciada, pues la encuesta cambia en la forma en la que se redactan las preguntas ¿Ok? para poder tener resultados más certeros. Y es por eso que la INVIRE evalúa, por ejemplo, en el caso de las mujeres separadas, este tipo de violencia. Ok. A ver, rapidito también para contextualizar de entrada en términos cuantitativos. Nos dice el INEGI, el 2021 en México vivían 128 millones de personas. El 65.5 de ese 128 eran mujeres. 65, perdón, corrijo. 65.5 millones eran mujeres. Esto es un 51.2%. De los 128 millones de personas, el 51.2% son mujeres al 2021, según la encuesta de INEGI. Ahora bien, de este total, el 77.1% tenían
15 años y más de edad. Sí, ese es el rango de mujeres que encuesta la ENVIDE. Lendire. Lógicamente no es una encuesta que se puede realizar a niñas por la materia Ujú. de la encuesta. Esta encuesta se hace como un referente o como la que debería de direccionar las políticas públicas. Es de uso obligatorio para los gobiernos en el diseño de su planeación, de su metodología, de sus planes, el plan nacional, el plan estatal y el plan municipal de desarrollo debe de incluir como fuente la ENVIDE. Entonces, el que llegue esta nueva encuesta es una forma de evaluar lo que se ha hecho en los últimos años. Es una encuesta que se hace cada 5 años, se publican sus resultados cada 5 años y eso permite hacer reflexiones sobre si funcionó o no funcionó lo que se hizo en los últimos años. Creo que eso es con lo coyuntural. ¿Qué mide la encuesta, Janet? Ahorita yo decía que era importante hablar de violencias en plural. ¿Qué es lo que mide? Primero, mide las dinámicas en cuanto a cuántas mujeres, el estado de relaciones personales dentro de las familias, o cuántas mujeres están casadas, están divorciadas, están viudas, le diré, evalúa los tipos de violencia, pero también evalúa las modalidades de la violencia. La diferencia entre tipo y modalidad es que el tipo es la forma de agresión o el impacto que se causa en las personas y la modalidad es el entorno en el que se da esa violencia. Por ejemplo, la violencia digital se da en un entorno virtual, la violencia eh, sexual se puede dar en un entorno familiar o en un entorno comunitario, mide tipos y modalidades de violencia. Y lo que hace es, esta encuesta tiene algunos atributos especiales respecto a la de 2016 o mejoras. Primero se evalúan los grupos de vulnerabilidad de las mujeres. Estamos hablando de interseccionalidad. El principio de interseccionalidad significa que las personas pueden ser más vulneradas por otras condiciones, además de por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, una mujer que tiene una discapacidad, pues ya acumula dos factores de vulnerabilidad. Ok. O una mujer que tiene discapacidad y además que pertenece a una comunidad indígena, la Otra, atraviesan otro tipo de vulnerabilidades, vulnerabilidades. claro. Entonces, esta interseccionalidad se integra a la encuesta y por primera vez tenemos información también de los grupos de mujeres y adultas mayores. Y cada una tiene diferentes tipos de violencia o presenta diferentes tipos de violencia. Entonces, Tendire también hace un análisis sobre COVID, el impacto que tuvo el manejo de la pandemia y las medidas de confinamiento en las dinámicas personales dentro de los hogares. Se comprueba que la violencia empeoró con el confinamiento, lo que no significa que este repunte se deba a COVID. También está el manejo de las instituciones. Yo creo Claro. que atribuirle a algo tan intangible como el COVID los problemas de este país pues, es algo muy irresponsable. Ujú. Se Ahora, tiene que atribuir a la falta de respuesta de los gobiernos. exactamente, exactamente. Ahora, a ver, pones muchos ítems, por llamarle de alguna manera, que la encuesta maneja. Vamos tratando si me permiten la expresión coloquial, darnos un Desmenuzar. clavadito a la encuesta para empezarla a desmenuzar. Y partimos de un dato duro que es muy revelador, que el 70.1% de las mujeres han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o disminución en al menos un ámbito y ejercida, o discriminación, perdón, en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Ojo con el dato, 70.1% de las mujeres de 15 años o más entrevistadas por INEGI para la ENVIRE más reciente, la edición más reciente, han experimentado al menos un incidente de violencia. Es un dato muy potente, A Janet. esto hay que agregar el que se subieron 4 puntos porcentuales respecto a la Al anterior. 2016. Es cada Sí, 5 años, hay que recordar la cada cinco audiencia, ¿no? años y respecto al 2016 hay un incremento del ¿Cómo 4%. explicarlo? Bueno, primero el dato. ¿Qué te dice el dato? Y luego cómo explicar el incremento. El dato dice que las cosas no están funcionando. Todos los años se direccionan muchos recursos públicos y se elaboran, todos los niveles de gobierno elaboran políticas públicas en la materia. Entonces esto nos debería de llevar a reflexionar en dónde estamos gastando y cómo estamos accionando como sociedad. Pocos indicadores variaron en la encuesta, eso significa que no hemos sido asertivos y no hemos logrado materializar. Lendire viene a confirmarnos lo que ya sabía, lo que las mujeres perciben respecto a su entorno y las estadísticas que ahí están, las que se reconocen y las que no.
la INDIRE nos confirma que no está funcionando la política pública en materia de género, o específicamente en materia de igualdad hacia las mujeres. Entonces, hay ¿Qué datos. otros datos importantes pudiéramos rescatar? Está saturada de Sí, muy buenos la, datos la encuesta. la violencia psicológica es la principal reconocida por las mujeres. A mí hay algo que me pareció muy interesante respecto a las medias y el comportamiento. Ah, bueno, algo. Perdón que te interrumpa. Dice Janet, la violencia psicológica es la más reconocida por las mujeres. Perdón también por la obviedad de la pregunta, pero es importante explicarlo. ¿Qué debemos entender por violencia psicológica? La violencia psicológica es la manipulación que se da o la presión externa que se da hacia las mujeres con cosas relacionadas a su género. Por ejemplo, así como eres, nadie te va a querer, no vas a poder salir adelante si yo te dejo como mantienes a tus hijos. Y las violencias hay, como bien decías, hay que hablar de En violencias. plural, claro. Las violencias no se presentan de manera aislada. Es muy difícil que una mujer que vive violencia psicológica no viva violencia en otros ámbitos de su vida. Sí, es derivado, pues se deriva. Y se interrelaciona. Sí. Entonces, no hay una manifestación única de violencia, son cosas que se van combinando y muchas veces la violencia psicológica va ligada a la violencia patrimonial. Aún hay que hacer un trabajo porque las mujeres reconozcan y sepan ponerle nombre a las violencias que viven, porque no todas las mujeres tienen claridad en por qué la violencia o cómo se da la violencia patrimonial, por ejemplo. Ujú. La violencia patrimonial es este miedo que sienten las mujeres a decirle a su pareja, generalmente el, oye, hay que pagar los cuadernos de la escuela a los niños, oye, ya no hay leche, oye, el niño se enfermó, hay que llevarlo al doctor. Entonces, esa es violencia patrimonial Ujú. y muchas la perciben como violencia psicológica únicamente. Entonces, la encuesta desagrega las violencias, Claro. pero lógicamente no es algo como tajante el que vivan una sola. eh, en mi opinión y a lo que he analizado, rara vez se ejerce solo un tipo de violencia, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo contigo. Estamos en contexto, estoy conversando con Janet Rizón, estamos en la mesa de mujeres, estamos platicando sobre los resultados de la ENDIRE, la más reciente encuesta publicada por INEGI. Del total de las violencias que mide la encuesta, Janet, eh, ¿cuál, ¿cuál es la más violenta de las violencias? ¿Cuál es la que aparece con la, la- la mayor atención por parte de las mujeres en la ENDIRE? Bueno, la más reconocida como haberla vivido fue la psicológica y la segunda que ¿Con creo qué que es muy porcentaje? grave, ¿Con qué con porcentaje el la psicológica? 51.6%. La Y muy, psicológica. la psicológica, y muy pegada a la psicológica está la violencia sexual. México tiene un repunte muy importante en violencia sexual. Espero que no estén escuchando a mi hijo que viene de acompañante y sabe No, no tal, importa, pues si hubiera asistido pero al estudio también, no pasa eh, nada. sí, hay que decirlo porque es parte de las cosas que no nombramos las mujeres y que Sí. todas vivimos. Bueno, después No, y qué bueno que lo haces, ¿eh? de la violencia psicológica está la violencia sexual. Este tipo de violencia es una violencia muy lacerante a la cohesión social y al desarrollo de las personas. Entonces, debemos de tomar preocupación, creo que como sociedad y De mucho más acuerdo. los gobiernos, en cómo se maneja el tema de la violencia sexual, porque es algo que está creciendo y que además se está agudizando. Es raro el feminicidio que no tiene ya una relación Uf, con la con violencia la violencia sexual. sexual, sí. Entonces, estamos hablando de la antesala del peor de los delitos. ¿Cuál es el peor de los delitos? Definitivamente es el feminicidio, Sí. porque es el que ya es una manifestación de odio por la pérdida de la vida y la pérdida de la vida familiar, es un duelo social, pero no necesariamente es el único que duele. Me explico. También creo que la violencia sexual tiene un impacto, la sociedad le ha dado un rol muy importante a la sexualidad y tiene un impacto muy, muy lacerante en las mujeres vivir ese tipo de violencia. Otras de los resultados que nos da la INVIRE es que el 85% de la violencia físico-sexual no se denuncia. Estamos hablando de un dato escalofriante, que además es algo que da esta encuesta a comparación del 2016, que es la cantidad de acceso de las mujeres o de la búsqueda de apoyo gubernamental. Entonces estamos hablando que el 85% de las mujeres no confía en las instituciones o no ve en las O no se instituciones. atreve a denunciar por múltiples factores, ¿no? De hecho, las razones por las que no denuncian, muchas es por las repercusiones que pueden tener de su agresor, por creer que va a haber impunidad, por desconocimiento de los mecanismos de acceso a la justicia. Entonces, este dato confirma lo que Es el también 85%, cuidado es muy con el grave. dato, es altísimo, es altísimo. Es muy, muy grave porque además las instituciones públicas
siempre descargan sus encuestas en eso, en la procuración o en la Claro, impartición de justicia, es decir, en las carpetas de investigación. Entonces, estamos hablando de cómo hemos hecho invisible toda esta problemática social y por qué los gobiernos no terminan de entender en dónde estamos, porque basan su resultado en solo en ese 15% de mujeres que se sigue acercando a las instituciones. Entonces, no, por eso no empata lo que dice el gobierno que pasa claro. y lo que está pasando en realidad en la sociedad. Ahora, una de las virtudes también de la encuesta es que se va entidad federativa por entidad federativa a revisar cómo andamos a nivel estatal con las violencias y vamos a compartir algunos datos en ese sentido. Por ejemplo, los estados donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son el Estado de México con casi el 80% de las mujeres, el 78.7%, la Ciudad de México con el 76.2% y Querétaro con el 75.2%. Ahora, los estados con menor prevalencia, donde las mujeres señalan menor prevalencia de violencia, es Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas. En Tamaulipas el 61.7%, en Zacatecas el 59.3% y en Chiapas el 48.7%. Primera reflexión, Janet, primera reflexión, pregunta, ¿qué nos dice esto? Y la segunda, ¿cómo aparece Sonora en este mapa? Bueno, a mí me llama mucho la atención que Chiapas sea el estado con menos A mí índice en también. todo. Y no creo que sea porque la violencia no está, la violencia está generalizada en nuestro país. Claro, Creo que implican mucho los usos y de costumbres acuerdo. del Estado. Entonces, no, de ninguna manera desacredito lo que dice INEGI. INEGI tiene una forma muy técnica y muy profesional de levantar estas encuestas, pero a mí me llama la atención que Chiapas se presente como un estado casi, no libre de violencia, pero el más optimista. Sonora se encuentra por encima de la media en casi todos los indicadores. Creo que es importante hacer una aclaración, porque luego salen y desinforman. Es del último año respecto al INDIRE, ¿no? O sea, del último año respecto al 2021, entre Claro. 2020 y 2021, porque luego los gobiernos salen y dicen, este último año la violencia bajó tanto. Sí, claro, es que hay un No, desfase natural por el tiempo que lleva así el es. INEGI para procesar la información, Y ¿no? lo hablo porque, por ejemplo, en el caso de Sonora, el gobierno del estado inició entre 2021 y 2022. Entonces, esta encuesta todavía no refleja resultados de las acciones o las políticas públicas estatales de esta administración, por lo que decías tú, la naturaleza del Sí, levantamiento y la forma exactamente. en la que se procesa la información. Eso lo pongo como un dato porque No, es luego importante las precisarlo. cosas se hacen Y se confusas, ¿no? manosean, pues, Así es, desde el discurso. Pues, te lo así es. digo yo, no lo dices tú, se manosean desde el discurso. Oye, viendo el mapa, y antes de ir a hacer una breve pausa, viendo el mapa que publica INEGI en su página de internet, ya ves que es muy didáctico INEGI, es muy gráfico para explicarnos, y pone cada uno de los estados, y cuando uno pone el cursor en Sonora, y dice prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida por entidad federativa, el 71.6% dice en Sonora haber sufrido algún tipo de violencia. Esto me hace pensar que estamos por encima de la media. Estamos por encima de la media en casi todo. El único que estamos por debajo es en la sexual, pero tampoco es algo positivo. Deben de estar muy altos los estados que marcaron la media, pero Sonora tiene los estados más altos de violencia sexual. Y en esta encuesta en particular, Sonora despunta o aparece como el estado más violento en violencia digital. Es la primera vez Ah, que mira, qué buen dato. se estudia la violencia digital, no formaba parte del INDIRE, que es algo también muy interesante del INDIRE. El INDIRE ha ido asumiendo estos nuevos conceptos como son la interseccionalidad, la violencia digital y la violencia comunitaria. Y ahorita que regresemos del corte, me gustaría mucho que habláramos de cómo se da en la violencia comunitaria, de diferencia de que antes se veía la violencia como algo de la casa. Por favor, hablamos de la violencia comunitaria y hablamos de la violencia digital, porque me llama mucho la atención que Sonora aparezca entre los estados con mayor índices en ese renglón. Bueno, Bueno, estamos en contexto, estamos en la mesa de mujeres, estamos conversando con Janeta Rizón sobre la Endire. Vamos a hacer una muy breve pausa comercial y vamos a regresar en un par de minutos. No se vayan.
Gracias por continuar con nosotros en Contexto, 9 de la mañana con 50 minutos. Y estamos conversando sobre los más recientes resultados de la Endire con Janeta Rizón en la Mesa de Mujeres. ¿Tú eres del Team Calor también o te No, gusta? team frío. ¿Tú prefieres el invierno? Aparte soy Yo de también. Santana, Sí, entonces claro. es diferente, Sí. ¿no? A ver, Bueno, Janet, volviendo, nos quedábamos en el tema de la violencia digital y la comunitaria. la violencia digital es la primera vez que se analiza en la Endire Ok. qué comportamiento tiene en el país. Sonora tiene también la mayor tasa o índice de acceso a Internet. Creo que este es un indicador que va correlacionado. Sí, Y tiene claro. también una dinámica muy interesante en el manejo de redes sociales. Uf. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la forma en la que Chihuahua, que es un estado que me es muy interesante por obviamente las referencias históricas que hay en esas historias sí sé, en mujeres sí. En las referencias históricas que tenemos de sentencias jurídicas que ha dado Chihuahua en materia de mujeres. Entonces, la relación que existe en redes sociales no es igual en Sonora ya. El comportamiento político tampoco. Sonora tiene un activismo político en redes sociales muy interesante. Sí. Y creo En que eso Twitter influye, sobre así todo, es. sobre Y todo en Twitter. también la forma en la que las personas participan en Facebook. Sí, En Facebook son, y por ejemplo, en los municipios, hay grupos donde publican hasta quién le debe a quién y sí, quién hizo tal, ¿no? hay cuentas, entre comillas, oficiales de los Así es. municipios de Facebook, De ¿no? Me hecho, llama mucho la atención ese estoy fenómeno. haciendo una investigación de paréntesis sobre participación política a nivel nacional. Y es impresionante la forma en la que los gobiernos migraron a Facebook. Ya no Participación política de tienen la mujer. de las mujeres. Ujú. Ya no tienen páginas oficiales, ¿no? Exactamente. Tienen todo Todo lo es por manejan a Facebook. través de Facebook. Entonces creo que la violencia, las redes sociales son un reflejo de las relaciones personales reales. Entonces es normal o era de esperarse que esta violencia migrara a una modalidad virtual. La violencia digital es una extensión de la violencia que se vive en las comunidades y no por eso deja de ser importante. Al contrario, se diversifica la violencia, amplía su alcance y ahora vemos también una variación en lo comunitario. Y creo que eso es importante porque retomando el que el INDIRI se creó para que los gobiernos tomen decisiones, pues yo haría una reflexión sobre las acciones estatales. El gobierno del estado ha dirigido sus esfuerzos a administrar o a atender la violencia que se vive dentro de los hogares, llamada Ujú. violencia familiar. Se dice que si acabamos con la violencia familiar, acabamos con todas las violencias. No necesariamente, tiene que ir junto el esfuerzo. Pero la Endire nos demuestra que la mayor violencia que están viendo las mujeres es en la comunidad, ya no dentro de sus casas. No desapareció la violencia en sus casas, pero aumentó la comunitaria. Entonces, tendríamos que ver en el siguiente plan anual de trabajo de los gobiernos Sí. un incremento en los recursos que se destinen a los espacios públicos y hay poco o nada destinado al desarrollo urbano con perspectiva de género. Hay poco o nada destinado al transporte urbano para las mujeres, garantizar la seguridad de las mujeres en la movilidad. Por eso el Estado de México y la Ciudad de México reportan índices tan altos en la violencia, porque la forma de movilidad allá, pues son más las horas que pasan las mujeres movilizándose en la Ciudad de México que en estados como el nuestro. Entonces, si el ENDIRE sirve para lo que dicen que debe de servir, tendríamos que ver en el siguiente programa estatal para atender, sancionar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Y qué tanto? A ver, Janet, ese es un gran tema porque también te lo quería comentar diagonal, preguntar. Este tipo de instrumentos y otros, por supuesto, pues pueden ser muy interesantes para comentarlos en un programa de radio como lo estamos haciendo nosotros, para comentarlos en un aula universitaria. Yo generalmente recurro con mis alumnos a platicar sobre encuestas, sobre todo los que tienen que ver en materia política, y más tratándose de resultados de INEGI. Si esto no se lleva, si esto no se pone en una mesa de gobiernos, de congresos, y se lleva y se traduce esto en una política pública, pues se queda nada más como un buen instrumento para el análisis, para la comentocracia y para la academia. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en el Congreso del Estado, donde hay que decirlo, hay mayoría mujeres particularmente en esta legislatura? ¿Qué tantos son
temas estos para ponerlos a discusión y para decir, oigan, señores, tenemos que trabajar en esta dirección, no estamos partiendo de cero, estamos partiendo de datos muy concretos y aquí están los resultados. ¿Cómo ves el Bueno, panorama? yo en este momento acompaño a las diputadas Sí, integrantes de la Comisión para la Igualdad y lo digo porque es necesario poner el contexto. Yo creo que el problema ya no es normativo, porque se ha normado y está en las leyes el derecho y se ha nombrado a la violencia. Claro correcto. que hay una ruta legislativa, creo que este año va a ser un año muy interesante para el Congreso de Sonora en materia de género. Espero que así sea porque eh, tenemos que hacerlo. En esa representación que dices mayoritaria de Ujú. mujeres, las diputadas tienen, creo que la mayoría tienen claro el que deben de trascender con eso. A mí me preocupa más la parte ejecutiva, porque teniendo esas leyes tan bonitas y esas leyes Claro. que regulan absolutamente todo. Sonora, por ejemplo, es de los estados que más rápido avanza a nivel legislativo. Aquí llegó primero la paridad horizontal para los ayuntamientos, avanzamos en la paridad en los gabinetes, pero ¿qué pasa? Que no se cumple por los gobiernos. Yo creo que el gran problema sigue siendo planeación de políticas públicas, sigue siendo la improvisación de los perfiles que se contratan, en no tener profesionales diseñando las políticas públicas, porque no es lo mismo un programa que una política pública. Un programa es, vamos a hacer el levantamiento de tal apoyo y vamos a ir a entregar folletos. Eso Claro. es un programa, eso no es una política pública. La política pública evalúa o diseña, evalúa un problema público, Ujú, diseña una forma de atenderlo y realiza una forma de evaluar. ujú. Entonces, lo que debiéramos de ver con la ENDIRE no es que las mencionen en los presupuestos federales. Para pedir una bolsa de dinero del gobierno federal, la ENDIRE dice que en Sonora hay mucha violencia. Lo que tendríamos que hacer es, Sonora va a direccionar tanto recurso para inversión en infraestructura urbana porque el ENDIRE dice, ¿Para qué cosas exactamente? así Pues es, específicamente. para eso sirven los datos. No es una parte enunciativa Sí, como de claro. discurso. Y si ha visto este tipo de datos, ya está bien choteado y la verdad que lo dudo cada vez que lo voy a decir, el de todos los días mueren 11 de Sí, mujeres claro. diarias. Sí, pues hay que ponerle el fondo a ese problema. Todos los días asesinan a 11 mujeres en un país que invierte tanto de su presupuesto, que es muy poco, pero invierte, y que destina unidades y abre puntos de género por todos lados, pero que no da resultados. Janet, ¿dónde podemos encontrar los resultados de esta encuesta? Imposible en este tiempo de la Mesa de Mujeres abordar toda la encuesta a profundidad, la profundidad total pues de la encuesta. ¿Dónde la pueden consultar nuestros amigos de la audiencia? Está en el portal de INEGI. Ujú. También hay videos muy interesantes en YouTube y creo que es difícil analizar Sí, este claro. tipo aun cuando INEGI hace un esfuerzo importante por esas infografías que Ujú. simplifican la información, creo que tienen su grado de complejidad. Sí. Para quien no ha tenido un acercamiento con estos datos, yo sugeriría el escuchar ese tipo de presentaciones en la que se hace un análisis del propio INEGI, se explican los datos y pues eso abre una conversación que creo muy importante. Muy bien, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana en Contexto en la Mesa de Mujeres. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociodigitales por si alguien quiere entrar en comunicación contigo? Janeta Rizón con J, como el Paco con Es K, Jeanette con J, como el Paco con K. como el Paco con K. Que lo Sí, extrañamos ahí. Pero sí, sí, lo muchas extrañaba. Anda gracias. también desconectado el Paco, no se animó a levantar el último tramo de rating del programa porque anda entre cerros, me dijo, anda desconectado. Entonces es Jeanette Arrizón, Jeanette Arrizón, así como se Así oye, como se escribe. en Twitter y en Facebook también, Igual, en todos en lados. todas las redes. Muy bien, muchas gracias, Janet. Nos Muchas vemos y nos gracias. escuchamos el próximo sábado. Sin falta, muchas Sin falta, gracias. gracias.